Y llegamos a la parte final del programa, al interrogatorio. Hoy sentamos en el banquillo a un abogado, como casi siempre. Nos gusta poner a los abogados en el banquillo. Y en esta ocasión es Víctor Cortizo, quien es socio de Cortizo Abogados. Buenas tardes, Víctor. Hola, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Que no ha habido que explicarle cómo se venía porque es prácticamente de la casa, después de muchos años de colaborando con la radio. Pues sí, hasta el de la puerta me dijo, hombre. Me dijo... Sí, la verdad es que he estado en esta casa muchas veces. Sí. Bueno, queríamos hablar contigo porque Cortizo Abogados es un despacho de los que a lo mejor no sale en los grandes titulares de prensa cuando se habla, por ejemplo, las grandes firmas que van a China, pero que lleva mucho tiempo en China o asesorando a clientes para ir a China, ¿no? Sí, es un despacho pequeño, que yo creo que somos además la gran masa del mundo jurídico español. Es decir, en realidad nuestro país tiene muchos abogados y la mayoría forman parte de despachos pues como el nuestro, con 2, 3 socios, 4 o 5 asociados y funcionando en ese sentido, y que desde el año 2006 pues venimos viajando a China muy habitualmente, contrastando las posibilidades para ese mercado en realidad, porque algún cliente nuestro lo demandaba y nos animamos a viajar y a comenzar a relacionarnos allí, y el resultado ha sido bueno, pues que en estos años hemos constituido allí una oficina de representación, tenemos oficina, por decirlo así, hemos llegado a una cierta estabilidad y una presencia un poco permanente en un mercado complicado pero apasionante por otra parte. ¿Cómo una firma pequeña se plantea en serio el ir a China? A mí personalmente me daría vértigo, vamos. Yo creo que es un poco la propia vocación de las firmas pequeñas. A mí me parece que asociar despacho grande con retos grandes no es demasiado justo. A veces un despacho grande tiene una estructura estupenda, factura y salen todos los rankings del mundo, pero a veces la capacidad que tiene de movilizar su estructura para decisiones corporativas como esta no tiene nada que ver con el despacho pequeño, que lo que quiere es responder a lo que el cliente le está pidiendo. Nosotros somos abogados de muchas pymes, muy implicados en el mundo asociativo empresarial, y empezamos a ver una creciente demanda de preocupación, asociada además a la crisis económica que en realidad ya empieza a mostrar su cara en el 2006-2007 y por una, realmente siempre un poco por casualidad, te planteas la posibilidad de ir porque un cliente te lo pide, porque hay un reto, y vas, y cuando vas te das cuenta pues que no está tan lejos en realidad, y que lo que necesitas es conocer ese mercado y dedicarle tiempo. El ser pequeño lo que nos permite es algo que es que el cliente sabe que la implicación que tiene nuestro despacho en el servicio de él en China es completa. El despacho está volcado radicalmente en ese cliente en China. No es un área colateral, sino un área pues muy importante de este despacho, y que además, digamos, con una evolución creciente muy importante, ¿no? Hemos pasado de estar presentes a firmar un acuerdo con un despacho chino importante, una alianza ya más estratégica, y ahora mismo nuestros servicios son pues cada vez más competitivos allí, en precio y sobre todo en realismo a la hora de dar una respuesta, que es un problema grande en China, ¿no? Llevamos mucho tiempo escuchando que China va a ser la primera potencia económica, o una de las primerísimas potencias. ¿Realmente hay mercado para las empresas? Porque bueno, podemos pensar en una gran multinacional que a lo mejor pues sí puede tener ese carácter internacional, pero nos estás hablando de pymes españolas que van para allá. Completamente. ¿Y es fácil abrirse hueco en aquel mercado? Bueno, nosotros un poco hacemos un contraste inicial cuando una empresa nos manifiesta, por lo que sea, porque hay de una feria, porque le ha llegado una invitación de algo, o porque lee la prensa, si puede tener interés un camino en China. En principio el mercado chino es interesante por 2 razones. La primera es por el margen que tiene. China es grandísimo, la evolución económica que va a tener en los próximos años y la que ha tenido es no hay ni que discutirla, y por lo tanto de alguna manera, por poner un ejemplo un poco sencillo, ¿no? Si yo tengo una actividad basada en la venta de mi producto en una ciudad como Pekín, es que ciudades de más de 2 y de 10 millones de habitantes hay muchísimas, ¿no? Entonces en realidad, bueno, pues el margen que tengo de crecimiento en China, que es casi un continente, pues es muy grande, ¿no? Y luego en segundo lugar, porque yo realmente que soy muy admirador del pueblo chino, es que trabajan muchos, que son muy emprendedores, es que además las ganas que tienen de crecer, la cantidad de gente joven con la que yo me encuentro en Pekín, que es donde tenemos un poco nuestro cuartel general, por decirlo así, y que tiene ganas de hacer cosas, que te viene a ver, es realmente llamativo, ¿no? Esa dinámica económica que tienen, pues realmente consigue que haya un montón de gente que está buscando negocio, y por lo tanto la sensación que tiene el empresario que está allí es
pues realmente muy optimista. Dice, hombre, igual no me sale a mí el negocio, pero de verdad que aquí hay un nivel de ganas de hacer cosas, de ganas de implicarse grande. Y luego los propios resultados de la política del gobierno chino, ¿no? Que del año 78 ha sacado a muchos millones de chinos de la pobreza y que tiene un reto que es que de aquí al año 2025 la mitad de la población sea de la clase media. Y por lo tanto el nivel de capacidad de consumidor, de bienestar de vida, que en las ciudades, en el campo es más sencillo evidentemente, pero en las ciudades te das cuenta en tiempo real cómo va creciendo, permite a las empresas españolas, que modestamente pues somos un país pequeño en la escala mundial, pero tenemos ciertas áreas con un potencial fuerte, abrirse mercado allí. Lo que pasa es que la gente no puede ir a China pensando que llega hoy, vende mañana y pasado estoy con beneficios. Hay que ir diciendo, es una línea de desarrollo empresarial en la cual, por ejemplo, muy importante todo el apoyo jurídico inicial, la modalidad legal, el socio o no socio chino, la protección de mis marcas, dónde me instalo, fabrico, subcontrato. Bueno, hay muchas decisiones entre lo jurídico empresarial que son básicas en el inicio. En ese asesoramiento jurídico inicial y también continuado en el tiempo, porque la protección de marcas o, bueno, pues yo creo que es uno de los temas fundamentales en estas aventuras. ¿Cómo es China en cuanto a seguridad jurídica? En el sentido de que para crecer la seguridad jurídica tiene que ser fundamental. ¿Realmente, bueno, se protege allí al extranjero o no extranjero, digamos? ¿Se protege en esos niveles económicos para que la seguridad jurídica sea algo importante? Desde luego, si se hacen bien las cosas, sí. O sea, yo creo que el problema que tiene China y las malas experiencias que alguna gente cuenta están basadas no tanto en que pueda haber alguien que se haya quedado con una marca o en una práctica que luego resultó que no había, sino en un mal asesoramiento jurídico inicial, ¿no? Hay mucha gente que va, que se emociona muy fácilmente. Yo siempre digo que en China hay que borrar las hojas de cálculo, ¿eh? O sea, China no va, bueno, si le vendo un peine a cada... O sea, esto no funciona así. China es un mercado más complicado, pero si uno establece las cosas correctamente, si establece su mecanismo jurídico, su forma jurídica, socio o no socio, insisto, si lleva bien su contabilidad, sus papeles, que son mucho más exigentes que aquí, el sistema burocrático chino es un poco más exigente que el nuestro, a la hora de la verdad es difícil que tengas problemas distintos a los que puedes tener aquí. Claro, si tú llegas con una oficina de representación y al final lo que quieres es facturar y metes una empresa no sé dónde y contratas a los trabajadores, o sea, si lo haces mal, puedes tener problemas como los tienes aquí. Quizá lo más importante en China sea una comprensión clara del entorno cultural del país, que no es un país, digamos, en nuestra órbita y por lo tanto tiene otra serie de valores un poco generales y luego, evidentemente, pues una economía que en algunos sectores tiene que madurar todavía y por lo tanto, por decir a la gente, pues mira, en ese sector el gobierno no autoriza una inversión o en este sector necesitas un socio chino o en este sector, pues mira, si no tienes unas buenas conexiones, digamos, con la administración es difícil abrir camino por la necesidad de licencias o permisos que tiene. Pero asesorándose bien, yo te puedo asegurar que tenemos ya una experiencia por lo menos significativa y yo te aseguro que nuestros clientes no han tenido nunca ningún problema. Hay otros problemas que vienen asociados al mercado chino, por ejemplo, laboral. Es muy difícil fidelizar al empleado. Bueno, pero ese no es un problema jurídico. El problema de que al final la gente, si le paga un poco más el de al lado, cambia con mucha facilidad de trabajo. No es la mentalidad igual más española de fidelidad a la empresa. Allí todavía no lo tienen tan claro. Y luego otra cosa que se permite es constituir sociedades chinas de capital extranjero, con lo cual a efectos legales eres un chino más, es una sociedad china más, regulada por las leyes chinas con toda normalidad. Y yo también creo que en estos años lo he notado mucho, el avance legislativo del gobierno chino, desarrollando nuevas figuras jurídicas, completando figuras más asociadas a las nuestras y, digamos, vigilando cada vez más el rigor de su propia contratación y de su propio desarrollo empresarial y jurídico, pues está permitiendo que el entorno hoy por hoy sea, vamos, absolutamente razonable y, de luego, muchísimo mejor que otras muchas experiencias de otros compañeros míos que están en otros países un poco extraños, que a veces son mucho más cercanos territorialmente a España y que te puedes encontrar con unas cuestiones, hablo de países europeos donde pues, tienes que andar sobornando para que te hagan ciertas cosas. Realmente en China esto, más allá de historias, a mí jamás me ha pasado y yo, en ese sentido, mi experiencia no puede ser mejor. Hemos visto lo que pueden ser los primeros pasos de una empresa en China, pero ¿y cómo son los primeros pasos de Cortizo Abogados allí? Porque supongo que al final
os habréis dado muchos golpes, ¿no? Por ir un poco, no sé si a ciegas o cuando tienes que, para conocer toda esa burocracia, todos esos trámites, supongo que debe ser complicado. Bueno, requiere un cierto esfuerzo personal de ponerse un poco al día, ¿no? Lo primero que requiere es ir. Yo creo que es imposible pensar en tener algún tipo de iniciativa en China, del tipo que sea, si no lo visitas habitualmente, ¿no? Hay que familiarizarse mucho con su ambiente. Yo la suerte que tuve es que por conseguir acceder fácilmente a compañeros chinos, una buena manera para los abogados de tener, digamos, un cierto conocimiento del mercado es acercarnos a compañeros. El abogado chino tiene un nivel académico razonablemente alto, los despachos de abogados que trabajan con extranjeros todavía más. Hay firmas cuyos números generales son, pues como todo en China, un poco llamativos, pero cuando uno tiene un acceso a algún abogado chino, que a veces es algo tan sencillo como mandar un mail, normalmente la acogida es muy generosa, te informan razonablemente bien de todo. No siempre están interesados en una alianza con un despacho español. España es un país muy pequeño para ellos y el interés es más idiomático porque consideran que España es una muy buena puerta para América Latina que interés jurídico. Pero no es demasiado complicado si uno tiene la flexibilidad mínima y la capacidad de viajar. Para mí el camino de los que quieran hacer esto es viajar, es contactar con algún compañero chino, si no desea hablar con algún español, y luego hay un pequeño know-how de empresas españolas que están allí, que a veces no tienen necesidad de servicios jurídicos, pero que también es verdad que la colonia española es suficientemente acogedora para que enseguida puedan comer, estar contigo, y vas desarrollando un cierto modelo que luego lo más importante es contrastarlo tú. En ese sentido, un nuevo tipo de cliente que nos estamos encontrando nosotros ahora es ser abogados de abogados, es decir, abogados que representan a empresas españolas y que directamente pues saben que le pide su consejo de administración o el director general queremos hacer algo en este sentido y hablan con nosotros para que podamos ser un poco los partners en esa gestión. Y como somos al final pues un despacho muy de pyme, porque yo sí reivindico que China no es Telefónica, BBV, Santander. Las grandes empresas van a cualquier mercado. Es que China, la modalidad o el modo de funcionar que tiene una pyme española encaja muchísimo con la pyme china, que tiene una filosofía muy parecida a la nuestra desde el punto de vista empresarial. Nos preguntan, un oyente que se ve que está siguiendo el programa en directo, nos pregunta que si para hacer negocios en China es mejor acudir al arbitraje de alguna corte que a la legislación china. ¿Es posible? ¿Eso es...? Es posible, es un acuerdo entre las partes. De todos modos, yo también me estoy encontrando que con las dificultades tradicionales de los tribunales chinos, cuando tienen que fallar, fallan realmente con un gran respeto al derecho. Por lo tanto, más bien se trata de que utilicemos los arbitrajes cuando el modelo de negocio que tenemos en China tiene una dimensión claramente internacional. Si al final yo lo que voy es a montar una factoría y dedicarme al público chino, al mercado chino, en mi opinión es suficiente la jurisdicción china sin problema. Ahora, los contratos admiten arbitrajes, en Hong Kong hay algunas posibilidades que normalmente las compañías pueden plantearse fácilmente. Y hablando del despacho un poco más concretamente, ¿cuánto tiempo lleva el despacho? Llevas con Cortizo Abogados y no sé si, como decías, te gusta ser ese tipo de despacho o a lo mejor las necesidades hacen que tengáis que crecer más. Bueno, yo creo que esta es una cuestión muy jurídica en general, ¿no? Yo creo que la dinámica jurídica en España va a caminar por tres modelos, es lo que siempre he pensado, ¿no? El modelo tradicional del abogado individual, yo soy colegiado en Madrid, pero también en La Coruña, soy gallego y mantengo, pues, este compañero mío de pueblo o de ciudad, que tiene su despacho, igual una secretaria, un pasante, que es un modelo eficacísimo, que responde a muchas necesidades. Luego los grandes despachos, que también creo que tienen que aprender a definirse más, es decir, yo creo que con la crisis a veces te encuentras compitiendo con una oferta económica de un gran despacho que en realidad te sorprende que pueda buscar un cliente de un perfil, y luego despachos medianos que tienen que tener, no sé si ser muy grandes o muy pequeños, pero con una estructura que les permita ser una estructura cómoda, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos incorporado una economista al despacho, con el perfil de clientes que tenemos, la parte económica es imprescindible, e incluso pues una periodista, o sea, tenemos una cosa muy importante de comunicación no tanto mediática, que también, sino comunicación con nuestros clientes, porque hoy por hoy yo creo que uno de los elementos más importantes, y cuando tienes temas internacionales todavía más, es que la información del despacho, una dinámica muy exigente para nosotros de horas, sea muy fluida y el cliente vía redes sociales, vía mail, vía llamadas, vaya teniendo un conocimiento en tiempo real. Y eso a veces, porque un despacho muy pequeño no puede sostener eso, un despacho muy grande es demasiado corporativo, demasiado institucional, y nosotros tenemos un modelo pues curioso, mediano, que lo lógico es que tienda a crecer, ¿no? Pero siempre de una manera
manera moderada y paulatina, pero tiende a crecer, sin dejar de perder ese elemento personal, pues lo decía antes en la entrevista anterior, ¿no? Al final la gente, cuando viene a hablar, básicamente con uno de los socios, y la sensación que tiene de que el despacho está volcado en él, que es la real, la tiene porque se siente protagonista de eso, ¿no? Muy bien, Víctor Cortizo, socio de Cortizo Abogados, para que vean que hay firmas que también van a China sin necesidad de tener 800, 1000 o 2000 abogados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y por habernos explicado esa realidad del mercado chino que a mí, por lo menos personalmente, me parece muy lejana y que tenía equivocada. Pues Muchísimas gracias. Seguirá dando mucho que hablar, ya verás.